niños, muy buenos días. Soy la catequista Claudia y voy a estar con ustedes en esta unidad. Veíamos en los encuentros anteriores la situación geográfica, económica, política y social de Jesucristo. Así también veíamos los grupos religiosos que existían en el tiempo de Jesús. Hoy vamos a continuar con nuestro encuentro número 22, titulado Libros y autores sagrados del Nuevo Testamento. En este encuentro queremos que ustedes logren identificar primeramente qué libros pertenecen al Nuevo Testamento, así también que conozcan quiénes fueron las personas que escribieron estos libros, que colaboraron con Dios en escribir estos libros. Vamos a iniciar nuestro encuentro poniéndonos en la presencia de nuestro Padre Dios, alabándolo y confirmando su existencia como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los invito a que me acompañen con este bonito canto. Dios está aquí, sí está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y me puede oír. Jesús está aquí, sí está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y me puede oír. Su Espíritu está aquí, sí está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y me puede oír, tan cierto como yo le hablo y me puede oír, tan cierto como yo le hablo y me puede oír. Muy bien. Vamos. Tal vez en la escuela ya ustedes han visto y recuerden a nuestros héroes de la patria. ¿Conocen algunos de ellos? No sé, nuestros héroes de la independencia pueden ser, o personas que han hecho descubrimientos que hacen una gran aportación al mundo. ¿Ustedes creen que es importante que conozcamos acerca de ellos? ¿Que conozcamos acerca de nuestra historia? Dicen que es muy importante que aprendamos del pasado para no cometer los mismos errores. Bueno, pues así como es de importante aprender de nuestra historia, de personas ilustres, así también es importante que nosotros conozcamos de las personas que convivieron directamente con Jesús, porque ellas nos dan ejemplo de vida. Porque imagínense, ellos pudieron conversar, aprender directamente todas las enseñanzas que Jesús nos vino a traer. Bueno, además en sus libros pues, nos damos cuenta de que son ejemplos de vida para nosotros. Vamos a profundizar en los libros del Nuevo Testamento y en sus autores. Vamos a dar inicio con el Evangelio de San Mateo. San Mateo fue un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús. Él era un recaudador de impuestos, considerado como traidor de los judíos,
pero sin embargo así lo llamó Jesús. Él además escribió el Evangelio de San Mateo. Fue el primero en escribir el Evangelio y lo hizo pensando principalmente en los judíos para que se convirtieran convertidos al cristianismo, mejor dicho, a quienes trata de demostrar que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Su evangelio está lleno de citas del Antiguo Testamento por esta misma situación, porque hace referencia a que Cristo es el Mesías tan esperado por los judíos. El lugar donde fue escrito fue en Palestina. Se escribió entre el año 75 y 85 después de Cristo. Este evangelio se representa con la figura de un hombre. ¿Por qué? Porque comienza San Mateo su narración del evangelio con la genealogía de Jesucristo, es decir, su árbol genealógico, quiénes fueron sus antecesores. Por eso se representa con la figura de un hombre. A continuación, vamos a ver el Evangelio de San Marcos. Juan Marcos no fue discípulo directamente de Jesucristo o apóstol. Él era discípulo de San Pedro, fue su discípulo y compañero, quien reproduce en su Evangelio la predicación de San Pedro. En el Evangelio de San Marcos es la más corta y es la que nos recomiendan siempre, si queremos iniciar a leer la Biblia, que iniciemos por el Evangelio de San Marcos, ya que además de que es uno de los evangelios el más corto, es el más dinámico. Este escrito lo hizo para los cristianos que no eran judíos y pretende dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Se simboliza por un león, porque en su primera página nos presenta a Juan Bautista en el desierto. Y como el león es morada habitual del león, y como el león es el desierto, es morada habitual del león, por eso está representada por un león. Continuamos con el siguiente evangelista. El siguiente evangelista es San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos dos libros fue escrito por San Lucas. San Lucas tampoco fue discípulo directo de Jesús, él fue discípulo de San Pablo. Él era médico y quien acompañó a San Pablo en sus diferentes viajes apostólicos. Escribió el Evangelio de San Lucas después de haberse informado cuidadosamente de todos los testigos, de los testimonios de los testigos oculares, de los que convivieron y vieron a Jesucristo. Lucas se dirige a los no judíos, a los gentiles, es decir, a los que no creían en Dios, a los que tenían otros dioses, siguiendo los pasos de San Pablo. Insiste de manera especial en la universalidad del mensaje evangélico, es decir, que Cristo vino para salvarnos a todos, así como el peligro de las riquezas, y en la predilección de Jesús por los pobres. En eso enfatiza más San Lucas. El lugar donde fueron escritos ambos libros, Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas, fue en Acaya, Grecia, hacia el año 75 y 90 después de Cristo. Este evangelio se simboliza con el toro, animal que solía ofrecerse en los sacrificios. Este sacrificio se realizaba en el templo porque Lucas nos presenta el comienzo del evangelio. En el inicio de su evangelio nos presenta el sacrificio del sacerdote Zacarías en el templo. Es por esa razón que se simboliza con un toro. El siguiente evangelista es el Evangelio de San Juan.
San Juan, él sí es el llamado discípulo amado de Cristo. Es el discípulo más joven, el más joven de todos los apóstoles. Este evangelio fue escrito en Éfeso hacia el año 90 y 100 después de Cristo. San Juan escribe su evangelio ya muy anciano, en los últimos años del siglo I. Completa hechos y dichos que a veces no, de los cuales a veces no aparecen en los anteriores evangelios mencionados. Suyos son los largos discursos de la última cena e insiste de modo casi obsesivo en el mandamiento del amor. La experiencia de medio siglo de vida en las comunidades cristianas y las nacientes herejías lo llevó a componer un evangelio que es una verdadera interpretación teológica de la persona y obra de Jesús. Hace mucha énfasis en mostrarnos a la persona de Jesús. Por lo elevado de su pensamiento y de su lenguaje, se le ha simbolizado con el águila, el ave de las alturas, de los altos vuelos. Lo definitivo para él, y a este fin dirige su narración, es que creamos en la persona de Jesús. Ahora vamos a ver, vimos los 4 evangelios son libros considerados históricos, que es lo que acabamos de ver. Vamos a continuar con libros didácticos, también conocidos como por el género epistolar, recuerdan que son las cartas. Dentro de los libros didácticos tenemos las cartas de San Pablo, entre los años que fueron escritas entre los años 54 y 100 después de Cristo. San Pablo escribió varias cartas a las comunidades cristianas y lo hizo en diferentes lugares. Normalmente vemos carta a los corintios, está hablando del gentilicio de la gente de Corinto. Carta a los efesios, es decir, en Éfeso, que fue escrito. Carta a los romanos, que fue escrito en Roma. Y así te podemos decir Gálatas, las cartas a Gálatas, la primera y segunda carta a Timoteo, la carta a los colosenses, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, carta a Tito y Filemón. Como verán, casi todas sus cartas son dirigidas a comunidades específicas, muy poquitas son a personas, que como Tito, Filemón, Timoteo. Bueno, otra parte de los libros históricos tenemos a la carta a los hebreos. Esta carta, el autor es Apolo, que fue discípulo de San Pablo. Fue escrita en Roma hacia el año 70 después de Cristo. Otra carta también tenemos la del apóstol Santiago, quien la escribió en el año 62 después de Cristo en Palestina. También tenemos la primera y la segunda carta de San Pablo. De la primera se tiene bien conocimiento de que fue de San Pedro, pero fue escrita en Roma hacia el año 64 después de Cristo. La segunda carta es de un autor desconocido que usó el nombre de San Pedro para dar validez a su escrito. Esta fue escrita entre el año 130 y 150 después de Cristo. También tenemos la carta de San Judas. El autor es Judas Tadeo. Fue escrita alrededor del año 70 después de Cristo. También el apóstol San Juan escribió 3 cartas. Están destinadas a las comunidades cristianas de Asia.
Fue escrita entre el año 95 y 100 después de Cristo, donde fue escrita, les decía, en las comunidades de Asia, porque empezaban a haber brotes de herejía, y en estas cartas los previene contra estos ideologías herejes. En el Nuevo Testamento solamente hay un libro profético, y ese libro es el Apocalipsis. Este libro también es escrito por San Juan, o atribuido al apóstol San Juan. Este libro fue destinado para fortalecer a las comunidades cristianas perseguidas por el Imperio Romano. Fue escrita hacia el año 90 al 95 después de Cristo. Bueno, pues después de este largo repaso de los libros del Nuevo Testamento y sus autores, vamos a escuchar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos por nuestra Biblia rápidamente y busquemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, en su versículo 25. El Evangelio de San Juan nos dice: Jesús hizo muchas otras cosas. Si se pusieran todos por escrito, pienso que ni el mundo entero cabrían todos los libros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De quién nos está hablando el autor? ¿De quién? De la persona de Jesucristo, que Dios hizo y dijo muchas cosas. ¿Quién es el que da testimonio de Jesús? ¿Quién? Juan. Bueno, nosotros, al igual que los autores del Nuevo Testamento, tenemos mucho, pero mucho que anunciar de Dios Padre, transmitir todo lo que Él nos ha enseñado. Así como Jesús, la presencia visible de nuestro Padre Dios. Después de escuchar la palabra de nuestro Padre Dios, que nos dice a través de su Evangelio, escribe en los comentarios qué piensas hacer para parecerte a los autores sagrados. Por ejemplo, ¿qué vas a transmitir a los demás? ¿A quién vas a amar? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿De quién vas a aprender? Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre, y ya que hemos llegado al momento en que platicamos con nuestro Padre Dios, para lo cual nos invita a que me acompañes con el canto Espada de dos filos. Este canto lo puedes encontrar en tu catecismo en la página 120 o en la siguiente diapositiva. Aleluya al Señor.
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a recordar que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, de los cuales 4 son los evangelios. Hay un libro titulado Hechos de los Apóstoles, 13 cartas escritas por San Pablo, 8 cartas llamadas católicas y un libro profético conocido como Apocalipsis. Vamos a escribir, dentro de las actividades que vienen en su catecismo, vamos a escribir 5 libros del Nuevo Testamento. Eso va a ser con ayuda de su catequista. Además van a escribir las abreviaturas de estos libros. Nuestro compromiso para esta semana es que así como los autores del Nuevo Testamento eran amigos de Dios y lo conocían bien y lo amaban mucho, nuestro compromiso será que nos esforcemos en conocerlo para amarlo mucho y anunciarlo a los demás. En nuestro catecismo, en la página 120, en el apartado de avanzo, escriban cómo van a demostrar su amor a Dios. Para vivir en familia, van a aprender los nombres de los autores del Nuevo Testamento y van a decir de memoria 10 de estos libros. Como una forma de comprobar lo que hemos aprendido hoy y en lo que creemos, pueden hacer con la ayuda de sus hermanos, de sus papás o de con quienes estén en este momento, van a hacer un juego en el que ustedes les van a decir el nombre de un libro del Nuevo Testamento y ustedes van a contestar con el autor, o viceversa. Les dicen el autor de algún libro y ustedes contestan con el libro, con el nombre del libro, perdón. Bueno, pues espero que se nos haya grabado en este encuentro y logremos identificar los libros del Nuevo Testamento, así como sus autores. Que tengan un excelente día.